Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Yo estoy feliz, vamos a comenzar con el himno mexicano, que soy ciudadano. Voy a esperar nada más un par de minutos, se pueda conectar y no tenga problemas y quede esto bien grabado. Pero bueno, yo quiero comentar este tema que salió el fin de semana y creo que nos puede ayudar a todos. Creo que hay problemas aquí. Espero que no haya problemas. Si está habiendo problemas, normal. Porque no me gusta que se esté interrumpiendo esto. A ver. Ahí van algunos. Bueno, espero que no haya problemas con la conexión. Bien, hago este pequeño. El fin de semana pasado que salió una noticia que el señor presidente mandó una carta a la monarquía española y también al Vaticano pidiendo que hubiera una disculpa por los errores históricos en el tema de la... Yo quiero comenzar esto porque, pues primero, pues soy mexicano, obviamente, ¿ok? Amo a mi patria, a mi país, mi bandera es mexicana, nací en este país, tal, los quiero mucho, ahí está al revés, aquí está, amo a mi país y soy sacerdote y no dejo de ser ciudadano. Pero quiero comenzar con este comentario muy sencillo, ¿por qué? Dice un escritor, tiempos difíciles crean hombres fuertes. Hombres fuertes crean tiempos buenos. Tiempos buenos crean hombres inútiles. Y hombres inútiles crean tiempos difíciles. Y creo que esto se puede aplicar a cualquier ciclo de nuestra historia, como nación, como país. Entonces, pues te lo comparto porque yo creo que es importante. Tiempos difíciles crean hombres fuertes. Hombres fuertes crean tiempos buenos. Tiempos buenos crean hombres inútiles y hombres inútiles crean tiempos difíciles. Y yo me pregunto, ¿en qué tiempo estamos? Si es un tiempo bueno, un tiempo de crisis, ¿ok? Para poder generar ese tipo de hombre. Y también, pues en un tiempo de crisis, dice otro escritor, hombres inteligentes buscan soluciones y hombres inútiles buscan siempre culpables. Y yo creo que en este contexto de la misiva que mandó el señor presidente, el que preside nuestro país, Tenochtitlán, se saca el tema de que la iglesia debe pedir perdón por las culpas del pasado. El señor presidente extiende esta carta a la monarquía española y expresamente que se pida disculpa del pasado al haber llegado a la conquista a México, ¿no? Ciudadano mexicano, amo a mi país, amo a mi patria, amo a mi nación, es parte de mi identidad como mexicano, este país sí me preocupa. Y doy como, mi opinión y dicen que la historia la escriben los vencedores. Entonces, enorme deseo de reescribir la historia de México. Pero también recordemos y veamos que hay que ir al pasado, y no solamente al pasado, también hay que escribir la historia hacia el futuro, ¿no? Lo que nosotros queremos, hay que ponerlo, lo que nosotros soñamos. Dice un autor este pensamiento, si no estudiamos los aciertos y errores del pasado, vamos a repetir los mismos errores. Vamos a estar cayendo en los mismos errores. Y el ser humano es capaz de caer en el mismo error 2 hasta 3 veces, ¿no? Un pueblo que desconoce su historia está condenado a repetirla. O andar pidiendo lo que ya se pidió, si andamos pidiendo lo que ya se pidió, por ejemplo, andar pidiendo que se pida perdón, o andar exigiendo lo que no se da, que también es justicia. Unos piden y otros exigen, o todos pedimos o todos exigimos. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, hablando del tema de la iglesia y las culpas del pasado, lo que nuestro presidente pide ya se dio hace años. En la historia ya se ha dado. Lo que pasa es que si no leemos, si no investigamos, andando pidiendo lo que ya se dio. Y si nosotros exigimos justicia también, pues hay que irnos a cortar con la misma tijera. Menciono 3-4 eventos que en la historia, para quienes tienen más de 30 años, pues pueden... En 92, el Papa Juan Pablo II de la República Dominicana pidió, en el contexto de los 500 años del descubrimiento de América,
pidió perdón por los abusos que algunas personas hicieron en nombre de Dios a los pueblos indígenas de México. Juan Pablo II también, y este sí me queda grabado porque yo sí me acuerdo perfectamente. En el 2000 salió un documento que se llama La Iglesia y las culpas del pasado. México que por la conquista, porque el nombre de Dios se tomó en vano para estas personas. Benedicto XVI también lo dijo en su viaje a Brasil. Y el Papa Francisco en el 2015 en Bolivia pidió perdón en nombre de la Iglesia a todos los pueblos. Entonces, si se está pidiendo lo que ya se dio, pues es porque no conocemos el pasado, ya se ha dado. Y entonces hay que ser justos, ¿no? Hay que darle a cada uno lo que le corresponde. Entonces, de la historia del pasado, se pide perdón, se ha perdonado y se ha pedido perdón. Pero seamos justos también, a cada uno lo suyo, ¿no? En el de la diócesis de Campecho, el padre Gerardo Casillas sacó un documento sobre este tema también, aclarando, ¿no? Aquel que en este contexto histórico la Iglesia también ha sufrido de parte de los gobiernos de México una persecución y también enajenación de bienes, ¿ok? Extracción de bienes. Y eso es injusto. Y el gobierno pues no ha pedido perdón ni tampoco ha devuelto. Y aquel que decía, con esa frase tan sabia que a mí me gusta, el respeto al derecho ajeno es la paz, pues esa persona que lo dijo no respetó el derecho ajeno, no respetó las propiedades ajenas de la Iglesia y tampoco los ha regresado. Y ninguno de los gobiernos ha regresado lo que hizo en las desamortizaciones de bienes de hace 150 años, 170 años con Benito Juárez. Entonces, si este señor presidente y el gobierno actual están pidiendo algo, pues también hay que ir a la memoria histórica de lo que nos está pasando, ¿no? Entonces yo creo que respetemos y seamos justos, lo que a cada uno le corresponde. También está el otro evento que tampoco nuestros gobiernos han pedido perdón, cuando hace 80 años, 90 años, hubo la persecución religiosa, donde se quería someter a la Iglesia y se querían privar de nuestras libertades fundamentales, la libertad de religión concretamente, y estalló una guerra, se le llama hoy como la guerra cristera, ¿no? El gobierno federal contra creyentes, practicantes cristianos católicos, ¿no? Entonces no podemos vivir del pasado lamentándonos, no se soluciona nada yendo al pasado. Hay un autor alemán que se llama Max Weber que habla sobre el tema de la vocación política. Y esto es algo que a mí me interesa mucho. Los políticos son los que están llamados a servir en el cuidado de la polis, de la ciudad, del bien común. Existen políticos por vocación y existen políticos por ambición. Los auténticos políticos por vocación están llamados a servir con la autoridad tradicional, que hay que respetar la tradición. No podemos zanjar que vamos a transformar todo de un momento para otro. Y también está un servicio, una vocación política carismática de liderazgo. Y está también una autoridad legal, un servicio de autoridad legal, que hay que respetar las leyes que a todos nos incumben, ¿no? No exaltemos ningún mesías en nuestro país. Todo servidor público es eso, servidor, servir en justicia al bien común, no servir a los propios intereses. Y déjate me digo, el tema de los pobres en nuestro país y en toda Latinoamérica está tomando un auge muy tremendo. El poscomunismo, que es el comunismo, se está volviendo a implantar. Y la única excusa es tener a los pobres. Los pobres son la mejor empresa para un país. Te da dinero, te deja dinero. Los pobres realmente no les interesan que salgan de la pobreza. Son una empresa económica el pobre. Tener un país pobre, tratarlo como animalito, porque así lo ha dicho el señor, el que preside la silla presidencial, ¿ok? Que el pueblo es como una mascota, como un animalito. Es una empresa realmente. Si te interesarían los pobres, les educarías, no recortarías programas, etc. Entonces, a ver, veámoslo bien. La política se tiene que hacer con la cabeza, con la razón fría. No se tiene que hacer con el corazón, con otras partes del cuerpo, ni siquiera con el alma. Fíjate muy bien, yo no soy político, ¿ok?
doy mi opinión como ciudadano y también no dejo de ser sacerdote al dar mi opinión. El gran peligro para un servidor público es la vanidad, porque se olvidará del bien común, se apasionará por las cosas y no hará justicia y no hará autoridad, no servirá a la autoridad y al bien con la cabeza. Fríamente, razón dura y fría. Tengo dos, en este contexto, hay un libro que salió en 1980 de George Orwell, se llama La rebelión en la granja. Si no quieres leer el libro, existe la caricatura. Y es cómo se impone el comunismo en los países. Y como si fuera una granja, ¿ok? Como si fuera una granja. Dice el lema, todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros. Al final no hay una igualdad entre todos nosotros, ¿ok? Podemos seguir entreteniéndonos. Nuestros servidores públicos nos seguirán entreteniendo entre rifas de aviones, entre reliquias y piezas de museos para celebrar nuestros 700 años de la fundación de Tenochtitlán y todo lo demás. Eso se llama, para los romanos y para nosotros, pan y circo, entretenernos. Pero bueno, yo soy muy breve con todo esto, no me gusta alargarme mucho, 10, 15 minutos y breve, ¿no? No tengo derecho a quejarme, ni tienes derecho a quejarte si no votaste hace 2 años, ¿ok? No tendrás derecho a quejarte si no votas en 1 año y medio, porque tú y yo hacemos. Ya dejemos de culpar al que está presidiendo y al que hace o al que no hace. Somos tú y yo, México. Tú y yo lo tenemos que cambiar, ¿ok? No culpes al que preside la nación. Te lo digo, no lo culpes. México, la historia de México, la vamos a escribir tú y yo. Cualquiera mexicano que se va, si esperas mucho de arriba, te informo, te van a decepcionar, nos van a decepcionar. El país lo construimos todos. Y ahora hay servidores de turno. Espero que sean de turno y no se queden ahí. Pero lo hacemos tú y yo. Y para aquellos que se sienten llamados a una vida política, concretamente a servir a la nación por vocación, leo aquellas bienaventuranzas que escribió el cardenal Bantuán, siervo de Dios, falleció en 2011, vivió muchos años prisionero del comunismo en Vietnam, ¿ok? Perseguido, al menos 10 años de prisionero por ser líder en esa iglesia. Dice así: bienaventurado el político que tiene una alta consideración y una profunda conciencia de su papel, servidor público. Servidor. Bienaventurado el político cuya persona refleja credibilidad y no son ladrones de esperanza, eso lo añado yo. Bienaventurado el político que trabaja por el bien común y no por su propio interés y su propia fama y su propio nombre. Bienaventurado el político que permanece fiel y coherente a los principios, a la ley, a la Constitución, al bien común, a la verdad, porque a veces nos hacemos cada verdad nosotros. Bienaventurado el político que realiza la unidad y no la división, porque nuestro país está sufriendo una profunda división cultural, pragmática, práctica. Chairos y fifís, ricos y pobres, norte y sur, empresarios oprimidos y no sé cuánto. Y entonces el que busca la unidad de nuestra nación y no anda dividiendo. Bienaventurado el político que está comprometido en llevar a cabo un cambio radical para el bien común. Bienaventurado el político que sabe escuchar y no solamente sabe hablar. Bienaventurado el político que no tiene miedo. Por lo tanto, la Iglesia está convencida de que la política es buena y es necesaria para el servicio de la paz y para el bien común, que respeta y promueve los valores fundamentales, que son igualmente deberes recíprocos en todas las generaciones. Por lo tanto, tú y yo hacemos México. Todos hacemos México. A todos nos interesa que este país esté bien. Y entonces, si queremos verdaderamente hacer un cambio, tomemos nuestra responsabilidad de lo que a nosotros nos toca. Y termino con eso que inicié. Tiempos duros, tiempos difíciles crean hombres y mujeres fuertes. Hombres y mujeres fuertes crean tiempos buenos. Tiempos buenos crean hombres y mujeres inútiles. Hombres inútiles, mujeres inútiles, crean tiempos difíciles. Así es que
Busquemos ahora como personas inteligentes soluciones y no nos quedemos en echar la culpa a los demás, porque eso no lo va a solucionar. Por este tiempo, soy breve, no me gusta alargarme, ya se dijo lo que se tenía que decir. Compártanlo, hagan retweet o hagan repost de este live. De verdad les quiero y les comparto todo esto de corazón, porque a mí sí me preocupa mi país, porque a mí sí me preocupa que no nos estén entreteniendo, sino que busquemos el bien común, que busquemos que este país progrese y que no vaya en retroceso. Que Dios les bendiga mucho. Gracias.